vamos a hablar de este tema. Hemos invitado a don Marcelo Fernández, él es experto en justicia indígena originaria. Le agradecemos mucho por estar acá con nosotros para que nos pueda dar algunas luces sobre lo que está ocurriendo y sobre la distorsión que existe, porque en el imaginario existe una confusión, una distorsión de lo que es la justicia originaria, la justicia indígena, se la relaciona directamente con este tipo de linchamientos, que no es esa la esencia, pero bueno, usted nos va a explicar mejor. Gracias por estar acá. No, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Bien, yo creo que para entender este tema de la justicia indígena originaria o el tema del linchamiento hay que entenderlo desde al menos 4 puntos, ¿no? Primero, que la justicia indígena originaria tiene una ancestralidad muy profunda que va más allá de la conquista, es decir, al mundo prehispánico, cuyos antecedentes van a pasar por la colonia, van a pasar por la República, 52, hasta hoy. Es lo que conocemos como la justicia indígena originaria campesina. Principios, simplemente me voy a referir a algunos principios. Uno de los principios es que está regida, digamos, está recogida por la Constitución Política del Estado, Amasúa, Amayuya, Maquella, ¿cierto? Son principios. Sin embargo, había más antes otros principios más. El otro elemento que me parece importante contextualizar es el estado de situación de la justicia boliviana, ¿no? Porque la justicia, todo este linchamiento se produce en el marco de la justicia boliviana, o justicia positiva o la justicia ordinaria, como llamemos. Entonces, es una justicia que está en crisis, por si acaso. Eso es cotidiano, sabemos, hay estadística, hay casos, etcétera, etcétera, pero simplemente puntualizar algunos datos. 1.882 jueces en el país, digamos, para atender alrededor de 11 millones de habitantes, insuficiente, ¿no? Otro tema es que más o menos por año entran alrededor de 400.000 casos, ¿no? Se sabe que más o menos tenemos una carga procesal alrededor de unos 900.000 hasta el momento. O sea que no hay capacidad para atenderla. O sea, no podemos ofrecer a la sociedad, no se puede ofrecer a la sociedad, es decir, seguridad, lo que es fundamental, la seguridad ciudadana, ¿no? Y por eso el temor de la gente. El temor de la gente. Ahora, la primera distorsión que creo que hay que aclararla, don Marcelo, es justicia originaria no es sinónimo de linchamiento. Exacto. No es sinónimo de muerte. Exacto. Creo que ese es el mito que hay que despejarlo. Me voy a eso, porque en realidad aquí lo que hemos visto, digamos, en los 4 casos es el fenómeno del linchamiento. Pero analicemos en qué contexto se da el linchamiento. Primero se da en San Julián, se da, digamos, en, ¿cómo se llama? En Usacaca, Uncía, ¿no es cierto? Todos los casos se dan, hemos visto, en ciudades intermedias, poblaciones intermedias. Sí. Justamente en estos espacios es donde se da este fenómeno, porque ni el Estado ni la justicia indígena originaria copan jurisdicción. O sea, son dos justicias que están presentes, pero no tienen los mecanismos de coordinación y cooperación ambas. Por lo tanto, estamos en un espacio desguarnecido, en un espacio donde estas dos justicias primero se confrontan, ¿no es cierto?, en diversa intensidad y no existe, digamos, seguridad ciudadana. Pero si nos vamos, digamos, a una comunidad donde no existe policía, ¿no es cierto?, o en una ciudad o en las ciudades como Calacoto o qué sé yo, Achumani. O el Alto, lo que pasó también hace 2 días. No pasa nada, ¿no es cierto? O sea, ahí efectivamente la justicia estatal llega, tienen jurisdicción, tienen control, ¿no? Entonces, en los espacios intermedios es por lo general que vamos a presenciar este tipo de fenómenos. Es decir, la justicia ordinaria llega con una intermitencia, pero también la justicia indígena originaria de la misma manera por la controversia, el desconocimiento de ambos sistemas jurídicos. A ver, don Marcelo, lo que pasó en Uncía de pronto es el ejemplo más claro. Lo detienen, lo entregan a la policía, está la policía, está la defensoría, está la fiscal. Exacto. Y está rodeado el pueblo. Así es. Pero finalmente el pueblo se impone a la justicia ordinaria. Claro. Y acaba en lo que acaba.
Claro, ese es el fenómeno. O sea, lo que pasa es que en el caso del norte de Potosí hay que entenderlo también hay que entenderlo con una especificidad. Lo que pasa es que los ayllus del norte de Potosí, es decir, es donde mejor se presentifica la justicia indígena originaria campesina. Por lo menos en los ayllus, en las comunidades, sí hay un control jurisdiccional de parte de las autoridades indígenas originarias. O sea, hay un control, porque no existe policía, no existe jueces, no existe fiscales, ¿no? Pero ya en poblaciones, ahí sí tenemos serios problemas. Además, que históricamente los ayllus de norte de Potosí continúan aplicando su sistema jurídico indígena originario campesino, ¿cierto? Entonces, allí sí se ejercita, así como en todas las comunidades del altiplano boliviano o de los valles, digamos, donde no existe la presencia del Estado en términos de policía, en términos de jueces o en términos de fiscales. Ese es el fenómeno, lo propio en San Julián. Eso no va a suceder, digamos, tanto en ciudades, por ejemplo, en las grandes ciudades, ¿no? Pero sí puede suceder, digamos, en las periferias de las ciudades, como el Alto, por ejemplo, donde se cuelgan, digamos, muñecos con unas leyendas, ¿no es cierto? Ladrón pillado, ladrón ejecutado, ¿no es cierto? Una serie de leyendas. En esos espacios, la policía no llega, ni la justicia estatal llega. Por ejemplo, en el caso policial, por ejemplo, es bien grave, ¿no? Porque en realidad, más o menos debemos estar hablando alrededor de unos 350 efectivos, o mejor dicho, un efectivo para 350.000 policías, más o menos. Un efectivo por miles de habitantes. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, no tiene capacidad de control. O sea, controla, digamos, el fenómeno cuando llega, o sea, porque es una presencia muy intermitente y no es sistemático y no es continuo, ¿no? Y lo propio va a suceder, digamos, con la justicia estatal. Muy bien, don Marcelo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Uno de los temas que también se ha identificado es el tema de la detención preventiva. El cáncer de la seguridad es la detención preventiva, porque son delincuentes que entran y salen y esa es una falla, es un problema, es una falla en la norma. Le agradecemos mucho por haber estado acá con nosotros, don Marcelo. Nosotros seguimos. Gracias a Jorge. Gracias a usted. Seguimos en la revista, vamos.